Bien bonito, después el footer, el mapa de periodo con ortografía, hijitos, no olviden tildes, letras, las líneas detrás en las líneas del cuaderno. Los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol. Yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz. Teacher, Dime, mi amor. tengo un pequeño problema, tendré que pasar a la otra hoja. No te preocupes, el todo es que no te quede embutido, no importa. Bueno, Canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios
sagrada. Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y bien sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendré bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y bien sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendré bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Dime, mi amor. Finish, teacher. 2 minutos más. Muy bien, María Alejandra. Excelente. Muy organizado. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendré bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Teacher,
dice el texto de la línea en la otra hoja, ya que no pude hacerla en la misma hoja. Bueno, mi amor, no pasa nada. Como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ya terminé. Listo, 2 minutos para los que no han terminado, chicos, para Como continuar. también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén, 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 amén. Un Mira, minutito. profe. Ya terminé, mira. A ver, déjame ver. Desde el principio. A ver, Juanjo. Perfecto, muy bien. Listo. María Alejandra, listo. Ángel, déjame ver tu mapa. Un soldado pasa Sí, tú, regresó. muy bien, Juan José. Enfermo se curó y hoy ya Listo. no hay más sombra. Sarita, excelente, muy bien. Excelente, Sarita. Desamparado Muy bien, se David. Muy salvó bien, excelente. por causa A ver, de Matías, una mira. buena Muy acción bien, y hoy excelente, nadie Matías. lo repudia. Aleluya. No, mi amor, no necesariamente. Ah, bueno. Déjalo así. Muy bien, Ángel. Termina. Solecito, déjame ver tu mapa. Teacher Fitness. Mira, el mapa ya también ya está. Mira, teacher, ya está el mapa. Ujú. Viene Muy el bien, cuarto Sol. periodo. El mapa del cuarto periodo. Vamos a ver, chiquilines. Vamos a empezar con lo que es el tema de... Cuarto periodo. el primer tema El cuarto periodo. del cuarto periodo, sí, señores. Entonces, vamos a empezar con cuento popular. Toca con esta presentación con los chiquis de primero A, por eso salen ahí, porque no sé qué le pasó a mi computador y me tocó, bueno, manéjalo para poder hacer la clase, no carga, mientras lo mandamos a arreglar a ver qué pasó. Carlitos, ¿qué entiendes tú por cuento popular? ¿Qué es cuento popular? ¿A qué te suena eso cuando te dicen qué es un cuento popular? Si yo te digo, yo soy la chica más popular de la escuela, ¿qué será popular? Famosa. Famosa, bueno. Es famosa. Listo, famosa. Popular quiere decir famosa, muy bien. María Alejandra, y si yo digo cuento popular, ¿qué crees que es? Es un cuento. Es como una María historia. Alejandra, únicamente respetamos el turno, por favor. María Alejandra, ¿qué es un cuento popular? Es una historia. Una historia. ¿Y por qué le decimos cuento popular? Es porque es famosa.
Porque es famoso. ¿Y qué quiere decir que es famoso? Porque es apreciado. Solecito, ¿qué quiere decir famoso? Que lo conocen todos. Eso, muy bien, excelente. Que lo conoce todo el mundo. Eso es un cuento popular. Resulta que hace mucho, pero mucho rato, hijitos, existían muchas historias que se crearon, ¿cierto? Habían personas que creaban historias. Y como creaban esas historias, nunca las escribían, solamente las contaban. Se las contaban a sus familiares, se las contaban a sus nietos, a sus hijos, alrededor de una fogata. Es decir, las contaban oralmente. Oralmente significa hablando. Como el cuento de Caperucita, todos los cuentos populares que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué es un cuento popular? Es una narración que se viene contando desde hace mucho tiempo y que no pasa de moda. Sus autores son anónimos. Teacher, ¿cómo así que sus autores son anónimos? Es decir, no se conoce quién lo escribió el primer cuento. ¿Por qué? Resulta que como antes contaban esas historias oralmente, no las escribían, pues cada vez que alguien las contaba, les cambiaba algo. Por ejemplo, el primero que escribió el primero que contó el cuento Caperucita dijo que a Caperucita se la comió el lobo, ¿cierto, Ángel? El segundo que conoció la historia dijo que no, el lobo no solo se comió a Caperucita, sino que también se comió a la abuelita. Luego uno que escuchó la historia dijo que se comió a la abuelita y se comió las manzanas, pero no se comió a Caperucita. Pero la historia de Caperucita siempre es la misma. Es la historia de una niña que se va con unas tortas a donde la abuelita que está enferma porque la mamá le encarga, se encuentra con un lobo que la engaña, se la come y un cazador la rescata. ¿Cierto? Por eso son anónimos, porque no se sabe quién les cambió la historia, quién les cambió los detalles. Eso es un cuento popular, una narración que todo el mundo conoce desde hace mucho tiempo. Y resulta que como esas conversaciones eran así, orales, algún señor dijo, no, estos cuentos, estas historias, hay que escribirlas, porque el día de mañana nos morimos y nos llevamos eso y nadie lo va a saber. Por eso empezaron a escribir esos cuentos populares y por haberlos escrito es que mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi mamá, yo, mis hijos y los demás los conocen y los conocerán. Por esa razón. ¿Por qué? Porque son cuentos populares que han sido escritos y que con el pasar del tiempo todo el mundo los conoce. Como los que estamos viendo en pantalla. Los tres cerditos, Caperucita Roja y Pinocho. Generalmente, hijitos, los cuentos populares, ¿cómo empiezan, Edwin? Juan José León, ¿cómo empiezan los cuentos populares? De los abuelos y todos van contando. ¿Cómo empieza un cuento cuando tú lo cuentas? Había una vez. Había una vez. Sarita, ¿cómo más puede empezar un cuento popular? Un día. Había una vez un día, o hace mucho tiempo, o en un lejano país. Los cuentos populares, hijitos, tienen un cierre o apertura, y una apertura y un cierre. La apertura es cuando empezamos a contarlos y decimos algo como, había una vez, o hace mucho tiempo, o en un lejano país. Bueno. O érase una vez. O érase una vez, muy bien. Esa es la apertura o comienzo de un cuento popular. Hay muchísimos cuentos populares que conocemos, muchísimos. De todos los que ustedes han escrito en el cuento viajero y de todos los que sus papitos les han contado cuando han empezado a irse, cuando han querido irse a dormir. Vamos a escuchar algunas características importantes de lo que es un cuento popular. ¿Listo? Entonces, atentos aquí. Atentos, mis amores. A quien no le gusta escuchar historias o hasta inventarlas y contarlas a los demás. Esta práctica de tradición oral ha acompañado a la humanidad desde siempre. Pero ¿quién inventó los primeros cuentos? Si viajamos en el tiempo, al tiempo de las cavernas, seguramente nos encontremos con los primeros contadores de historias,
Aquellos hombres primitivos sentados alrededor del fuego relatando hechos reales o fantásticos sobre aventuras de caza, explicando la causa de existencia de fenómenos naturales. ¿En serio? No, no la vemos, ni yo tampoco. Ya. Solo vemos el mapa. Y yo tampoco. Las Ahora sí la aventuras de vemos. caza, explicando la causa de Ahora sí la existencia de fenómenos naturales como los truenos, los relámpagos y el sol. Desde estos tiempos hasta hoy el hombre siempre ha disfrutado de escuchar historias y también de inventarlas. Las primeras historias fueron contadas por hombres, pues no se les permitía a las mujeres realizar dicha actividad. El arte de contar cuentos fue así realizado por jefes de tribus, chamanes, juglares, hechiceros, brujos, y transmitiéndose de generación en generación, de boca en boca hasta llegar y perdurar hasta nuestros días. Algunas teorías atribuyen el origen de los cuentos a Oriente, siendo Las Mil y una Noche el cuento más antiguo. El cuento popular pertenece al folclore, es decir, al saber, a las tradiciones de un pueblo, sus fiestas, rituales, bailes, ceremonias, etc. Dado que forman parte de la tradición oral y por ser transmitidos a lo largo del tiempo, suele ser difícil adjudicarles un autor, así como también nos encontramos con diferentes versiones de un mismo relato. Dichas versiones son adaptadas y modificadas por los narradores de acuerdo a la cultura de cada ¿Se pueblo. cuenta lo que están Los escuchando? cuentos populares o tradicionales se agrupan en cuentos populares de costumbre. Entonces, como les estaba diciendo, cada vez que una persona cuenta el cuento, le cambia una parte, pero el cuento sigue siendo el mismo, ¿cierto? Es lo que está diciendo la señora. Cuentos populares de héroes y cuentos populares de animales. En el desarrollo de estos cuentos suelen aparecer frases que se repiten, también a veces canciones. ¿Qué cuentos te contaban a ti cuando eras más pequeño? Seguramente alguna vez escuchaste La Cenicienta, Blancanieves, Caperucita Roja. Todos ellos son cuentos populares que han recibido orígenes diferentes. Un ejemplo es una historia tan conocida y extendida universalmente como la de Cenicienta. ¿Cuándo surgió por vez primera? Es imposible responder, pero, como ha informado Bethlehem, sabemos que existe una versión china de este cuento escrita hace más de 1000 años por un tal Tuan Shenxi, un precoz recopilatorio. Imagínense la historia de Cenicienta que existe hace más de 1000 años y ha pasado de generación en generación con mis tatarabuelos, abuelos, sus tíos, sus primos, sus conocidos. Es un cuento popular porque todo el mundo lo conoce. Aunque le han cambiado partes, sigue siendo el mismo. Compilador de cuentos populares, y él mismo decía que se trataba de una historia ya muy vieja en su tiempo y que no había dejado de transmitirse de generación en generación. ¿Sabías que narrar también es un oficio? En nuestro país surgen los primeros narradores profesionales en la década del 90, algunos seguro lo has escuchado: Paco Espínola, Juan José Morosoli, Justino Zavala Muniz, José María Ovaldía, Mauricio Rosenkopf y muchos más. Muy bien. Eso es lo que son los cuentos populares, amores. A Historias quien no que le todo gusta el escuchar mundo historias. conoce y que han trascendido a través del tiempo. Además de eso, trascendido a través del tiempo y además de que han trascendido a través del tiempo, tenemos cómo se escriben, cómo se empiezan, con el érase una vez, había una vez, con el hace mucho tiempo. Vamos a confirmar lo que estamos trabajando, abriendo nuestro libro. Open your book at the page number 17, please. Todo el mundo a ver. El libro abierto en la página número 70. Léeme, por favor, David Millán. ...70... Cuento popular. El cuento popular. Seguramente. Seguramente conoce
muchas narraciones que comienzan con había una vez. En ella suele aparecer personajes como princesas, reyes, hadas y magos. Además, en estas narraciones las acciones suceden en lugares como palacios y bosques. En Canta 2, pues bien, estas clases De narraciones. narraciones son cuentos populares. Listo, sigue María Alejandra, gracias amor. Un cuento popular. Cuento popular es una historia que se viene contado desde hace mucho tiempo y que nunca pasa de moda. Subrayen hasta ahí, mis amores. Un cuento popular es una historia que se viene contando desde hace mucho tiempo y que nunca pasa de moda. ¿Ok? Sigue María Alejandra. Muchos de estos cuentos se fueron transmitiendo de forma Oral, o sea, hablada. hasta que alguien decidió escribirlo. Por eso, Podemos encontrar diferentes versiones de un mismo cuento. perfecto. Sigue por favor Juan José León. Seguramente. Dice, seguramente cuando observamos dibujos como los que te presentamos a continuación, vienen a tu mente muchos recuerdos y los asocias con algunos cuentos populares. ¿Qué recuerdos y los asocias? ¿Qué has leído? ¿Qué has leído o qué has escuchado? Por ejemplo, el cuento de la Bella Durmiente y el cuento del Bosque Encantado. ¿Listo? Sigue Juan José Rivas. Formas de apertura y cierre. En los cuentos populares. En los cuentos populares no se dice de manera precisa dónde y cuándo sucede la historia. Por eso suelen empezar con fórmulas como había una vez en un reino lejano, en tiempos muy lejanos. Perfecto. Subrayen cómo empiezan los cuentos populares. Había una vez, o en un reino lejano, o en tiempos muy lejanos. Perfecto. Sigue Carlitos Guzmán. Generalmente. Generalmente el protagonista de estos cuentos es un héroe que debe superar una serie de pruebas. Así estos relatos tienen episodios en cada uno. El héroe resuelve una prueba. Finalmente, cuando el personaje consigue lo que desea, la historia puede terminar con una fórmula como y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Míralo como corre por el tejado y colorín colorete. Este cuento se hizo cohete. Muy bien, subrayen, ya subrayamos cómo puede empezar un cuento popular. Ahora subrayemos cómo se puede acabar. Cuando dice, y colorín colorado, Este cuento se ha acabado. Míralo cómo corre por el tejado y colorín colorete, este cuento se hizo un cohete. Muy bien. Esos son los cuentos populares, historias que existen desde mucho tiempo. Cada vez se les cambia el final.
Ahí tenemos 4 imágenes. Encima de cada una vamos a escribir qué cuento popular es. ¿El primero cuál es, Ángel? El flautista y la... El flautista de Hamelin. Se escribe así. El flautista, ya les digo cómo es, chin. El flautista, sin amarillo, no, con lápiz negro. Hamelin, el flautista de Hamelin. Tienen la I. La segunda, ¿cuál es, María Alejandra Roballo? ¿Cuál es el segundo cuento popular? ¿Cuál es el segundo? La Cenicienta. Cenicienta. ¿El tercero cuál es? David Millán. Dicho no. La soda y el lobo. La zorra y el lobo. Puede ser. ¿Y el último, Sarita Estepa? El pastorcito mentiroso. Pastorcito. Eso, el pastorcito mentiroso. Pastorcito es con C de casa. Escriban, por favor, los nombres de esos cuentos populares. Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Teacher, yo no conozco el que está la gallina y el zorro. ¿La zorra y la gallina será? La zorra y la... Bueno, existen cuentos populares de la zorra y la liebre, la zorra y la cigüeña. El zorro astuto. El zorro astuto, bueno. Listo. En mi cuaderno de español voy a hacer lo siguiente. Después del mapa que hice yo hoy, voy a escribir la fecha de hoy. Estamos a 10 de septiembre. Y voy a escribir con rojo después del... Uy. Después del mapita que hice hoy. 10 de septiembre del 2020. Voy a escribir cuentos populares, al margen, bonito, ordenado. Y cada niño me va a escribir 5 cuentos populares que conozca, que haya escuchado. Dicho no, casi no conozco ninguno. Ay, ¿cómo que no? Yo 5 no cuentos conozco. populares. Sí, Cada uno me escribe de a 5, por favor. 5 cuentos populares. Zorrón y el colibrí. esta sí me comí. Dicho no lo tenemos que escribir 5. 5, con lápiz negro. Si me sé alguno. Teacher, pero tú marcaste. Teacher, tenemos que hacer la fecha que es Sí, mi 10 de amor. septiembre. La fecha, escribir en el cuaderno cuentos populares y escribir. Bonito después del mapa. Matías, ¿qué cuentos populares conoces tú? Caperucita Roja, Listo. el zorro del gallo, ¿cuál más? El flautista, los ratones, Bien. eh, El gato y los ratones, Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves, Ricitos de Oro, Los Tres Cerditos, El gato con botas, El flautista de ¡El Hamelin, gato Pastorcito con Mentiroso, botas! El de hecho me gusta hombrecito de mucho. jengibre,
Blancanieves y los 7 enanitos. Soy cantidades de cuentos populares. Teacher, Dime, cielo. una pregunta. ¿Qué haremos después de esto? Primero hagámoslo y ya te cuento qué hacemos. Bueno, Yo espero que dibujemos nuestro cuento favorito. Nuestro cuento favorito. Teacher, ¿te quiero decir algo? dímelo. No sabía que... Juan José, regálame el turno para Juan José León. Hablamos de aún. Dime, Juan José León. Teacher, es que yo no sabía que nosotros íbamos a ver los antónimos y yo me adelanté. Ah, Y yo sé ok. que son los antónimos. Es como los Sí, sinónimos. mi amor, pero ahorita no estamos en clase de antónimos, Juan José. Estamos en clase de cuento popular porque me confundes a los chiquis. ¿Listo? Listo, Sarita Step. ¿Qué otros cuentos populares de los que hemos dicho conoces tú? La liebre y la tortuga. Eso, la liebre y la tortuga. Solecito, ¿qué otros conoces tú? Los cerditos. Los 3 cerditos, muy bien. Excelente. Sigan. Entonces, aquí estamos viendo unos de los cuentos populares más conocidos. Ángel, ¿cuál es el primer cuento popular que vemos en la pantalla? Ángel, El primer cuento. sí, el primer cuento popular que ves en la pantalla, ¿cuál es? Ese sí como que no me lo sé. Solecito, ¿cuál crees tú que es? El patito feo. El patito feo. Carlitos Guzmán, ¿el segundo cuál es? El flautista de Hamelot. A ver, Juan José, respetamos el turno, por favor. El bautista de Camel. Listo, María Ángel Méndez, ¿cuál es el tercer cuento popular que aparece en la imagen? Cenicienta. David Millán, ¿cuál es el cuarto cuento popular que aparece en la imagen? Blancanieves y los 7 enanitos. Bueno, Juan José León, ¿cuál es el quinto cuento popular? Caperucita y el lobo. Matías, ¿cuál es el otro cuento popular que nos falta? Ricitos de oro. Bueno, ese es otro cuento popular que nos falta. Ahí tenemos muchos cuentos populares, Y muchos. también el pastorcito mentiroso. También el pastorcito mentiroso. Listo, entonces vamos a ver, chiquilines, vamos a ver uno de los cuentos conocidos populares más populares de todos los tiempos. Yo los invito a que escuchemos y veamos porque a mí en lo personal me encanta este cuento popular. Me parece hermoso. Pueden prender el audio. Es el mismo al que le tomaste la imagen, ¿cierto? ¿Lo dice? Ese sí es el mismo. Juegan como el pato Donald.
Por favor, apaguemos la cámara. Por favor, apaguemos la cámara. Recuerdo una versión. Ay, perdón. Dice, yo recuerdo una versión que el patito feo creció y se volvió un cisne Ujú. y se Por lo unió menos- una pandada de Wow. ellos. Por lo menos eso es otra versión. Otro cuento del patito feo dice que ese cuento termina cuando el patito feo crece y se vuelve un hermoso cisne. El que acabamos de ver solo llega hasta que el patito consiguió una familia, ¿cierto? Entonces, por eso los cuentos populares varían de acuerdo a lo que las personas que lo cuentan o lo narran, pues les ponen o les quitan. Bueno, vamos a abrir nuestro libro, hijitos. Open your book, please. Pero antes de eso, vamos a mover las piernitas y el juego consiste en lo siguiente. Vamos a ir haciendo lo que las calaveras hacen hasta el 10, ¿ok? Pierde el que no lo haga. A la 1, a las 2 y a las 3. Please stand up, everybody. Eso me gusta. ¡Saludando! Cuando el reloj marca la 1, las calaveras salen de su tumba. Caminando. Caminando porque salen de la tumba. Cuando el reloj
marca las 2, las calaveras pierden la voz. Cuando el reloj marca las 3, las calaveras se pisan los pies. Písense los pies. Písense los pies. Los pies. Los pies. Cuando el reloj marca las 4, las calaveras se ponen zapatos. Póngase el zapato, amarras el zapato, amarras. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 5, las calaveras pegan un brinco. Cuando el reloj marca las 6, las calaveras bailan al revés. Bailando, 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 bailando. Cuando el reloj marca las 7, las calaveras pierden los dientes. Cuando el reloj marca las 8, las calaveras comen bizcocho. Comiendo bizcocho, comiendo bizcocho. Comiendo bizcocho. Cuando el reloj marca las 9, las calaveras juegan en la nieve. ¡Ay! ¡Mirando nieve! Moviendo los bracitos, tirando Cuando el nieve. reloj marca las 10, las calaveras cantan en inglés. What's your name? What's your name? Cuando el reloj marca las 11, las calaveras no se conocen. No se conocen, no veo. Nada. Cuando el reloj marca las 12, las calaveras pasean en coche. Manejando, paseando en coche. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Tocando el piano. Cuando el reloj marca la 1, las calaveras regresan a su tumba. Amén. Chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbala. Eso. Miramos a la pared, hijitos, mirando a la pared, a la pared. 1, 2, parpadeen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, very good. Vamos a leer el cuento popular del Tesoro del Duende. ¿Listo? El Tesoro del Duende. Empiécelo leyendo solecito durante toda la mañana. Página 66, mis amores. Micrófono, mi vida. En tu librito para que no me desgastes mucho los ojitos. Durante toda la mañana, solecito. Durante toda la mañana, Fredo había trabajado sin descanso en su campo de trigo. Por eso, después de comer, fue a un bosque cercano. Se tumbó bajo un árbol y se quedó dormido. Listo, sigue Luciana. Sigue Luchi. El teacher no me digas ahorita porque yo estoy buscando la página y ya casi la vamos a De encontrar. repente, Teacher, ya abrí de repente una noticia aguda lo despertó asombrado, vio que un diminuto duende de orejas. orejas trataba de robarle la hebilla de su cinturón. Gracias, amor. Siga Juan José León.
cinturón, dice. Fredo fingió que dormía, extendió Lentamente un brazo y ¡zas! atrapó el ladrazuelo. Ladronzuelo. ¿Quieres que es un ladrazuelo? Un ladrón, mi amor. Sigue María Alejandra Roballo. Te pillé. Te pillé. Granuja. Exclamó el muchacho. No me lastimo, respondió el duendecillo. Por favor, Solo soy. un pobre duende. Sigue Juan José León. Solo soy un... Pero Fredo, que había oído hablar de los fabulosos tesoros de los duendes, decidió Aprovechar. aprovechar la ocasión. Siga Matías Rincón. Todo el mundo. Todo el mundo sabe que los duendes esconden Magníficos. mágicos tesoros, así que enséñame el tuyo, le dijo. Yo Le no dijo, tengo. punto, mi amor. Leen los signos. Le dijo, yo no tengo ningún tesoro, respondió el duendecillo. Siga Juan Ángel. Por más. Por más que el duende intentó escaparse, no lo consiguió. Al cabo de un rato comprendió que debía revelar su secreto a Fredo. Si no, nunca lo dejaría irse. Sigue Juan José Rivas, mi amor. Ahí debajo de ese árbol está mi tesoro. Necesitarás una pala para desenterrarlo, dijo, sonriendo maliciosamente. sigue Sarita Estepa. Tienes razón. Tienes que leer un poquito más alto, amor, porque estás leyendo muy bajito. Tienes razón, iré a buscarla, dijo Fredo, pero para reconocer el árbol le ataré mi pañuelo y en cuanto a ti te dejaré marchar con la condición de que me prometas no desatar el pañuelo. Siga El Carlito. duende no tuvo más remedio. El duende no tuvo más remedio que prometerlo, y cuando el joven lo soltó, desapareció corriendo entre los árboles. Al cabo de una hora, Fredo regresó con la pala y se quedó asombrado por supuesto. El duende había respetado su promesa de no tocar el pañuelo, pero en cada uno de los árboles del bosque había colocado otro pañuelo idéntico, así era imposible reconocer el árbol del tesoro. Muy bien, amor. Sigue, por favor, David Millán. Por eso, después de cavar en varios lugares, Fredo, asombrado por la
astucia del duende, no tuvo más remedio que volver a su trigal con la mano vacías y Y es que, como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe, los duendes son pero que muy listos. muy pero que muy listos. Listo, vamos a llevar el dedito lector y a escuchar, subrayar personajes, tiempo y lugar en esa narración. Juan José Rivas, estamos en clase, no en juegos, mi amor. Por favor, atento. El tesoro del duende. Durante toda la mañana, Fredo había trabajado sin descanso en su campo de trigo. Por eso, después de comer, fue a un bosque cercano, se tumbó bajo un árbol y se quedó dormido. De repente, una risa aguda lo despertó. Asombrado, vio que un diminuto duende de puntiagudas orejas trataba de robarle la hebilla de su cinturón. Fredo fingió que dormía, extendió lentamente un brazo y ¡zas! Atrapó al ladronzuelo. ¡Te pillé, granuja!, exclamó el muchacho. ¡No me lastimes!, respondió el duendecillo. ¡Por favor! ¡Solo soy un pobre duende! Pero Fredo, que había oído hablar de los fabulosos tesoros de los duendes, decidió aprovechar la ocasión. Todo el mundo sabe que los duendes esconden magníficos tesoros, así que enséñame el tuyo, le dijo. Yo no tengo ningún tesoro, respondió el duendecillo. ¡Suéltame! Por más que el duende intentó escaparse, no lo consiguió. Al cabo de un rato, comprendió que debía revelar su secreto a Fredo, si no, nunca lo dejaría irse. ¡Ahí! ¡Debajo de ese árbol! ¡Está mi tesoro! ¡Necesitarás una pala para desenterrarlo!, dijo sonriendo maliciosamente. Tienes razón. Iré a buscarla, dijo Fredo. Pero para reconocer el árbol, le ataré mi pañuelo. Y en cuanto a ti, te dejaré marchar con la condición de que me prometas no desatar el pañuelo. El duende no tuvo más remedio que prometerlo, y cuando el joven lo soltó, desapareció corriendo entre los árboles. Al cabo de una hora, Fredo regresó con la pala y se quedó asombrado. Por supuesto, el duende había respetado su promesa de no tocar el pañuelo, pero en cada uno de los árboles del bosque había colocado otro pañuelo idéntico. Así era imposible reconocer el árbol del tesoro. Por eso, después de cavar en varios lugares, Fredo, asombrado por la astucia del duende, no tuvo más remedio que volver a su trigal con las manos vacías. Y es que, como todo el mundo sabe, los duendes son muy, pero muy listos. Cuento popular, versión de Leopoldo Cañizo. Ok, excellent. Very good, Ángel Ríos. Read the point number 1, please. Dice, uno con una línea que dice cada personaje. Cada uno solito, sin ayuda. Va a unir con una línea que dijo cada personaje, que dijo el duende y que dijo Fredo. Ya. ¿Ya lo podemos hacer con color? Sí, se puede con colorcito, mi amor. Con verde voy a hacer el duende y con mora voy a hacer el Fredo. Sarita Estepa, read the point number 2. Colorea que fue a buscar Fredo a su casa. Colorén, ¿a qué se fue Fredo a la casa? A traer una carretilla, una pala o una sombrilla. Cada uno solito, sin decirlo. Trabajo individual.
Teacher, ¿lo vamos a colorear ya o Sí, después? no, ya, mi amor, ya.